Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy venimos a hablar de novela de dictador, así que vamos allá. Antes de comenzar a hablar de la novela de dictador, quería comentaros que os he dejado abajo una pequeña bibliografía para aquellos que me habéis preguntado por manuales de historia de la literatura hispanoamericana. Os dejo tres que son los que yo habitualmente manejo. Seguro que hay otros mucho más actualizados, pero yo os dejo los que conozco. También os dejo un enlace a un artículo sobre novela de dictador que me pareció muy interesante. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el tema, con la novela de dictador, con el contexto histórico en el que surge. Porque si bien es cierto que la novela de dictador surge como marbete, como concepto, novela de dictador a finales de los años 60, principios de los 70, eso no quiere decir que a principios del siglo XX no hubiera novelas de dictador, que no hubiera antecedentes en el siglo XIX y que las primeras surgen por espora en los años 70. ¿Por qué no? Tenemos que irnos muy atrás para encontrar esos inicios, esa semilla de lo que acabaría siendo la novela de dictador. Vayámonos a la época en la que lo que eran colonias españolas se independizan y una vez independizadas de España sufren luchas intestinas entre oligarcas descendientes todos ellos de españoles que quieren quedarse con el poder. Raro es el país latinoamericano que no ha tenido su dictadura, algunos incluso han tenido más de una, y esta realidad histórica es la que está en la base de la novela de dictador. Se recrea una realidad que estos países han conocido. Los antecedentes de la novela de dictador hay que buscarlos en el siglo XIX en Argentina. En el año 1838 y de la mano de Esteban Echevarría llega El Matadero. El Matadero es un cuento. Esteban Echevarría está considerado como el autor que introduce el romanticismo en Argentina y dicen los estudiosos de la literatura argentina que El Matadero, está considerado como el primer cuento propiamente argentino. Aquí se utiliza la figura del matadero para hacer una recreación de la violencia, de la sangría que suponía el gobierno de Rosas. Un poquito más tarde, en el año 1800, bueno, Rosas es un gobernador que tuvo Buenos Aires, lo digo para los no argentinos. En el año 1845 aparece Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, que es una obra que fue publicada por entregas en un diario de Chile, puesto que el autor estaba viviendo aquí su segundo exilio. Esto no es una novela, esta obra es un ensayo que se centra en lo que ocurrió después de la independencia, fijándose en la figura de Facundo Quiroga y haciendo una reflexión, reflexionando, recreando, resumiendo lo que era la vida de Argentina, la historia de Argentina, la cultura del país. Hace también una confrontación entre lo que es la civilización y la barbarie e incluye algunos países dentro de lo que se llamaría civilización y otros dentro de lo que se llamaría barbarie. Si queréis saber dónde incluyen a Argentina y también a España, los españoles, pues tenéis que leer la obra. Ya veis que es bastante extensa, yo la tengo en esta edición de cátedra de letra diminuta, me pareció interesantísima, había partes que se me hicieron un poco más densas, francamente, tardé muchísimo en acabar de leerla, pero me resultó muy interesante y de alguna manera es uno de los antecedentes de lo que más tarde sería la novela de dictador. También en Argentina y en el año 1851 aparece Amalia de José Mármol. Esta es una novela que leí porque me la recomendasteis vosotros. Yo había oído hablar de esta novela, pero sinceramente nunca había tenido en mente leerla porque tenía la idea de que era un romance, y sí es un romance, pero no solamente es un romance. Se nos cuenta la historia de una viuda muy joven, de 20 y pocos años, bonaerense, y de un joven unitario. Los unitarios el unitario era el partido de la oposición, ¿no?, que estaba en la oposición de Rosas, el gobernador de Buenos Aires. Este joven quiere huir de Buenos Aires para unirse a un grupo que lucha contra Rosas, pero por circunstancias que no quiero desvelar para no destripar demasiado la novela, ambos, la viuda y el joven, se conocen y se van enamorando y evidentemente tienen dificultades. Entonces, si no hay realmente un dictador como figura central de la novela, ¿por qué se considera un antecedente de la novela de dictador? Pues por el contexto. El contexto en el que ocurre la historia es un contexto visto desde la perspectiva de Mármol, del autor, que concibe a Rosas como una especie de pequeño caudillo, digamos. Habla de Rosas, habla de su hermana, de su hija, de cómo era el Buenos Aires del momento y de la violencia, del ambiente de violencia que allí se vivía.
Cuando llegamos al siglo XX, todavía no hablamos a principios de novela de dictador, pero sí nos encontramos ya con las características de lo que sería la novela de dictador. Y la pregunta es, ¿qué características tiene la novela de dictador? Pues mirad, de manera muy genérica, porque esto se podría ahondar muchísimo, las características son las siguientes. Primera, tendría que tratar el tema político. Segunda, tiene un contexto histórico de enorme importancia para la novela. Y aquí voy a detenerme un instante porque el contexto histórico puede ser real, es decir, hay novelas basadas en dictadores reales que gobernaron violentamente países, también reales. Sin embargo, hay otras novelas en las que se crea la figura, es ficticia, ¿no? La figura del dictador, e incluso también es ficticio el país, pero muchas de estas obras ficticias, bueno, todas estas obras ficticias, se basan en dictadores reales para crear, ¿no? Estos personajes se basan en dictadores reales, a veces en un solo dictador, otras veces en las características más destacables de varios dictadores. Otra de las características es que tiene que haber una crítica al autoritarismo y vemos las consecuencias que estos totalitarismos, que estas dictaduras tienen sobre el pueblo que gobiernan de esta manera tan violenta. Si hablamos ya de las novelas de los años 60 y 70, muchas de ellas van a ser técnicamente muy novedosas. En ellas vamos a encontrar influencias del modernismo, del posmodernismo, influencias de las vanguardias, y de ahí que sean novelas en las que aparezca pues, el multiperspectivismo, que aparezca pues, el fragmentarismo y también los monólogos interiores. Y llegando al siglo XX, teniendo una vez claras un poco las características que tienen las novelas de dictador, ya os digo, explicadas muy generalmente, pero para meternos un poco en harina, llegaríamos, lo dicho, al siglo XX y tendríamos que salir de Latinoamérica y llegar a España, porque en el año 1926 Ramón María del Valle-Inclán publica Tirano Banderas, para mí una de las grandes novelas de principios del siglo XX. Tirano Banderas lleva por subtítulo Novela de Tierra Caliente, es una de las primeras, o creo que la primera novela del ciclo esperpéntico, uno de las más altas cotas, desde luego, del esperpento de Valle-Inclán, y en ella se nos cuenta la historia de un dictador ficticio que se llama Santos Banderas, que gobierna de una manera violenta y autoritaria un territorio también ficticio que es Santa Fe de Tierra Firme. Se nos cuenta el ascenso y los momentos gloriosos de este dictador, pero también el nacimiento de un movimiento revolucionario y su evolución, que es el que lo derroca. Este movimiento revolucionario derroca al dictador. Es una de las grandes novelas, cuando todavía no se hablaba de novela de dictador, es una de las grandes obras que influirán a todo lo que viene a continuación. También en este mismo año, 3 años más tarde, soy malísima en esto de los años, en 1929 Martín Luis Guzmán escribe la obra La sombra del caudillo. Recordemos que Martín Luis Guzmán, no sé si recordáis aquel vídeo en el que yo hablaba de la novela de la Revolución Mexicana, Martín Luis Guzmán es uno de los grandes autores de la novela de la Revolución Mexicana. En el caso de La sombra del caudillo, Martín Luis Guzmán por lo tanto es mexicano, nos recrea el México post-revolucionario. Está exiliado en España en los años en los que aparece esta novela, que es muy mal recibida en México. Yo creo que está incluso prohibida durante muchísimo tiempo, y la novela a la época en la que nos traslada es la época del gobierno de Obregón y la rebelión de Adolfo de la Huerta. Hace una crítica a la postrevolución, es decir, partiendo de qué era la revolución y qué pretendía la revolución, en qué ha terminado siendo la revolución, pero también hace una crítica feroz al caudillismo y a ese oscurantismo y ese gobierno no demasiado limpio de Obregón. Un tiempo más tarde, 1946, aparece la obra de Miguel Ángel Asturias, guatemalteco él, que es El señor presidente. La tengo aquí. Hice una lectura conjunta hace un año aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero no hace demasiado. Para mí, probablemente una de las novelas más importantes que ha dado la literatura latinoamericana. Impresionante novela, complejísima. Aquí nos encontramos con la figura de Manuel Estrada,
para crear este personaje principal, pero lo que llama la atención es que el dictador no aparece directamente, sino que la novela lo que se ve es la sombra del dictador, o lo que es lo mismo, las consecuencias terribles que la dictadura tiene sobre el pueblo. Cómo la gente no puede vivir tranquila, ni siquiera aquellos que son afines al régimen. Siempre viven con la espalda abierta a que cualquier cosa pueda ocurrir, porque precisamente el dictador es todopoderoso. Y si llega a sus oídos una información falsa, no va a dedicar demasiado tiempo a cerciorarse si es verdadera o no, y puede vengarse siendo tú totalmente inocente. Nadie está libre. La novela está llena de momentos de una extremada violencia que realmente te afectan cuando los estás leyendo, y es una novela muy compleja. Muy compleja. No puedes leerla de manera, ¿cómo os digo?, a ratitos y estando cansado, por ejemplo, ¿no? Es una novela a la que le exige mucho al lector, también le da mucho, porque la novela a nivel lingüístico es espectacular, pero la construcción es todavía más espectacular. En ella nos encontramos realismo mágico, una estructura discontinua a la hora de contar la historia que requiere de muchísimo esfuerzo para ir siguiendo el hilo. Al principio está uno bastante perdido, necesita estar muy involucrado. Yo creo que es de estas novelas, El señor presidente, que una vez que la has leído y has encajado las piezas, convendría tiempo después leerla una segunda vez sabiéndolo todo, porque seguro que llegas a un nivel más profundo a la hora de analizarla. Hay también cambios de estilo y de puntos de vista, y luego una influencia vanguardista muy clara, sobre todo del surrealismo y del ultraísmo, que es lo que hace que esta lectura sea compleja. En los años 50 se añade un elemento novedoso a la novela de dictador. Recordemos que todavía no se hablaba directamente de novela de dictador, pero sí ya estas novelas tienen un dictador como punto central, no como eje central de la obra. Tanto él, que puede ser que, por ejemplo, en El señor presidente no es que sea el protagonista principal, pero sí su sombra, ¿no? El pavor, el horror que supone vivir en un territorio gobernado en estas condiciones, ¿no? El horror, el miedo que le tienen, es importante, es lo fundamental de la novela, porque es lo que hace, pivota sobre todo este terror, pues todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues eso, todavía no hablamos de novela de dictador, digamos, pero sí que tenemos novelas con un dictador en el centro. Luego, para mí son novelas de dictador. En este caso, en los años 50 se añade un elemento nuevo, que es la sátira. Son novelas que están influenciadas por estas tres novelas de las que hablé del siglo XX, es decir, la de Valle Inclán, la de Martín Luis Guzmán y esta de Miguel Ángel Asturias, pero añaden este elemento satírico. Nos encontramos con el colombiano Jorge Zalamea, que en 1952 publica El gran Burundú Burundá ha muerto. A mí esta obra me pareció muy... A mí me gusta mucho la literatura colombiana y siento que casi todos los autores colombianos que he leído se nota mucho que son colombianos. Hay mucho del país en las obras que escriben, repito, los que yo he leído, y me gusta mucho, es como que los reconozco muy fácilmente y estoy en casa cuando leo a un autor colombiano, ¿no? En este caso nos encontramos con un desfile fúnebre, porque el dictador ha muerto, y vemos su ataúd y vemos también a todos los grupos que lo han apoyado. De alguna manera lo que se nos narra es el ascenso y los momentos más gloriosos de este dictador, pero repito, también habla de todos los grupos que lo han apoyado. Lo que hace el autor es mostrar que un dictador no puede estar en el poder, ejerciendo el poder, detentando el poder de esa manera durante un periodo X de tiempo, si no hay muchísima gente que le apoya. Es decir, no es el único culpable, sino que él se apoya sobre una serie de pilares que son sus hombres de confianza o sus grupos, ¿no? Sus grupos sociales o profesionales o empresariales incluso de confianza. Nos iríamos a Chile en los años 50, 1959 concretamente. Nos encontramos con una obra de Enrique Lafourcade titulada La fiesta del rey Acap. En este caso habla de un dictador ficticio, pero basado en Trujillo, el dictador de República Dominicana. Trujillo tiene mucho éxito porque no es la única novela de dictador en la que aparece como personaje real o como personaje ficticio, aparece en más de una, y se nos narra las últimas 24 horas en la vida de este dictador, bestializándolo. ¿Qué significa que lo bestializa? Esta novela la leí, y la otra también, ¿no? La leí hace muchísimo tiempo, hará como 30 años, pero yo recuerdo que al narrar estas 24 horas últimas en la vida de él, lo que hace es
bestializarlo porque precisamente tiene un poder tan ilimitado que puede hacer lo que quiere, es decir, hace cualquier cosa porque puede hacerla, no tiene consecuencias, no se pone límites moralmente, nadie le pone límites y él acaba por no ponérselos porque realmente se creen auténticas deidades. Entonces, por eso digo que aparece bestializado, porque hace de todo sin ponerse un freno moral en ninguna parte. En los años 60 también nos encontramos con varias novelas de dictador. Yo os estoy hablando solamente de las novelas de dictador que he leído, porque aún así, centrándome solo en ellas, he tenido que repasar sus argumentos para no cometer incorrecciones, porque son novelas que leí en su mayoría o cuando estaba estudiando la carrera o cuando recién la había acabado y estaba preparando las oposiciones para educación secundaria. Entonces hace muchísimo tiempo y no quería cometer incorrecciones, de manera que he tenido que repasar incluso el argumento de estas que he leído, así que no quise meterme en otras que no había leído. Bien, en los años 60, podemos hablar, por ejemplo, de Maten al león. En este caso es la novela de un mexicano cuyo apellido de origen vasco tengo que leer porque soy incapaz de memorizar. Me estoy refiriendo a Jorge Ibangoitia, perdonad, no sé, yo creo que lo he pronunciado bien, que nos narra la historia de un dictador. No es un dictador, realmente empieza siendo un presidente de una isla caribeña, es un presidente ficticio, de una isla caribeña que cuando acaban sus 4 mandatos, la Constitución prohíbe que haya un 5.º mandato, pero él modifica la Constitución para poder seguir en el poder, de manera que ahí ya, de una manera casi legal pero un poco subterránea, se convierte en un dictador. Hay unos grupos de la oposición que tratan de acabar con él y matarlo, no lo consiguen, sin embargo él sí que liquida a más de uno y más de 2 de sus opositores. En el año 1969, el mismo año en el que aparece esta novela mexicana, aparece una novela del peruano Mario Vargas Llosa. No es una novela de dictador, pero tengo que nombrarla aquí porque, aunque no es una novela de dictador como tal, es una obra maestra que transcurre en una época de dictadura. ¿Vale? Estoy hablando, como ya sabéis, de Conversación en la Catedral, que transcurre en el Perú de la dictadura de Odría. Esta obra, bueno, es muy compleja también, es como en el caso del Señor Presidente, es una novela que requiere de un esfuerzo intelectual por parte del lector, que se ve ampliamente recompensado porque, digo, es una obra maestra, ya os lo digo. Y nos encontramos una serie de críticas. Primero hacen un recorrido, ¿no?, por los, no sé cómo llamarlos, cabarets, podría ser, prostíbulos, no sé, de baja estofa, pero también hace una crítica a la prensa amarilla, también hace una crítica a los círculos de poder que están en torno al dictador, un poco recordando la novela de la que os hablaba antes, ¿no? El dictador no puede por sí mismo, él solo, hacer todo lo que hace, tiene un grupo de fieles que lo siguen, e incluso de gente que no es fiel, pero por miedo, pues hace una serie de cosas que afianzan el poder del dictador. Llegamos entonces a los años 70 y ahora sí que sí comienza a hablarse de novela de dictador. Surge este marbete, pero ya os digo que las novelas de los años 70 no son las primeras novelas de dictador, sino que es la década en la que surge ese marbete porque comienzan a asumirse como un grupo, una subcategoría dentro de la narrativa que tiene unas características, siendo de países muy distintos, muy particulares y muy comunes entre sí. En este caso, en los años 70 hay un cambio de visión del dictador. Ya el dictador no aparece en la novela como alguien lejano, sino como alguien cercano. ¿Por qué? Porque hay un retrato un íntimo retrato muy cercano del dictador. Las novelas suelen ser narradas desde su propio punto de vista. Y además los dictadores suelen ser ancianos, es decir, se encuentran en una situación de soledad y siendo víctimas de sus propias decisiones y de los caminos y la vida que han llevado. Ya os digo que es una visión diferente, es una visión del dictador muchas veces desde dentro, o no siempre desde dentro, pero sí mucho más cercana que todas las novelas anteriores. La primera de la que quiero hablaros es del año 1974, es de Roa Bastos y es Yo el Supremo, una genialidad de novela, una genialidad absoluta, que está inspirado en Rodríguez de Francia, que es el dictador de Paraguay. Esta novela
Nunca nombra directamente al dictador, lo llama el Supremo, que es como se conocía a Francia, y creo que como él mismo se designaba, ¿no? Cuando hablaba de sí mismo se refería al Supremo. Tiene muchos niveles a la hora de analizar y una originalidad, y es que la novela el propio dictador le dicta, valga la redundancia, la historia a su secretario. Entonces, por un lado conocemos al dictador, su personalidad, su punto de vista. Conocemos también, se hace un repaso por la historia de Paraguay, que es algo que a mí me interesó mucho porque es un país del que no sé si, yo creo que en España no se conoce tanto como por ejemplo de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, que sí que tenemos más noticias. Creo que de Paraguay no llegan tantas noticias. Yo para mí todo lo que estaba leyendo era nuevo, de hecho nunca había oído hablar de Rodríguez de Francia antes de leer esta novela, tengo que reconocerlo. Pero además una de las cosas originales que tiene es que hace una reflexión sobre el proceso de escritura. Luego es una novela muy completa, es una novela bastante compleja y para mí una de las mejores novelas de dictador que he leído. En 1974, también el mismo año que aparece Yo el Supremo, nos encontramos con el recurso del método del cubano Alejo Carpentier. Me atrevo a decir que de las más desconocidas y en mi opinión, de las mejores novelas de dictador. El recurso del método seguramente os suene al discurso del método también, y sí, efectivamente, es un homenaje al filósofo francés Descartes, y sus capítulos o bien comienzan con un título referente a este filósofo francés o con un pequeño epígrafe que hace referencia a su pensamiento filosófico. Aquí nos encontramos con un dictador un poco distinto. Bueno, lo primero, lo que más llama la atención es que ya no solamente es una historia trágica de una dictadura, sino que añade elementos cómicos, y a mí esto me sorprendió muchísimo cuando la leí por primera vez. El personaje del dictador está basado en una serie de dictadores reales, entre ellos Machado. Este dictador de Carpentier es un dictador ilustrado, es un hombre cultísimo que se ha formado en Europa, y a partir de estos le sirve también a Carpentier para hacer una oposición entre Europa y Latinoamérica, un país latinoamericano con un pueblo básicamente mestizo, gobernado de manera dictatorial por un hombre probablemente de descendiente de europeos y educado en Europa. Luego, quizá no demasiado conocedor de la idiosincrasia del pueblo al que está gobernando con mano de hierro, con violencia, y bueno, es un dictador, ¿no? Me pareció una de las novelas más interesantes. Yo tengo que reconocer que a mí Alejo Carpentier es un autor que me gusta muchísimo. No sé por qué no he hablado antes, ya me lo dijeron más veces, que por qué no grababa un vídeo de literatura cubana. La verdad es que no he leído demasiada literatura cubana, pero a los autores que he leído sí que los he leído en profundidad. Alejo Carpentier he leído muchísimo de una gran parte de su obra. Yo todavía recuerdo cuando leí El reino de este mundo, que con esta novela fue con la que me introduje en el autor y me quedé fascinada. Es un autor que no es fácil, la verdad es que no es fácil, o yo por lo menos no tengo ese recuerdo de que sea un autor fácil. Es cierto que no lo leo desde hace como 30 años, es un autor que descubrí en la facultad y que leí profundamente en esos años. Quizá ahora, leyéndolo con más lecturas a mis espaldas y más años, pues no me resulte complicado, pero en su momento sí que me lo resultó. El recurso del método para mí es una de las mejores novelas de dictador y desgraciadamente creo que es muy poco conocida, no suena tanto como otras. Un año más tarde, en el año 1975, el colombiano Gabriel García Márquez publica El otoño del patriarca. Y El otoño del patriarca tiene un dictador muy diferente al dictador de Alejo Carpentier. Lo primero es que la figura del dictador de García Márquez es construida a partir de una serie de dictadores, entre ellos Franco, el dictador español, y es hiperbólico. Es un dictador hiperbólico. Sabéis que una de las características de la literatura la literatura de García Márquez es que es dado a la hipérbole, ¿no? A la exageración, quizá porque sea uno de los rasgos también del realismo mágico. Nos encontramos aquí ya no es con un dictador ilustrado, aquí nos encontramos con un macho, ¿no? Con un macho latinoamericano que además vive 200 años y cuando se nos narra su historia,
aparece, bueno, es muy interesante la manera que tiene de afrontar la soledad García Márquez en esta novela. Sabéis que la soledad es un tema bastante importante en la novela de Dictador desde los años 70, pero además es que García Márquez es un maestro hablando de la soledad, es uno de los temas más importantes, yo diría, de toda su novelística. Uno de los personajes que más me llamó la atención de esta novela es un general indígena que está al servicio del dictador y que me hizo recordar un texto que leí y que ahora mismo no sé si era de Primo Levi, no me atrevo a asegurarlo, pero que hablaba de los campos de concentración y de cómo los nazis dentro de los campos de concentración tenían a judíos que servían de chivatos para contar lo que hacían otros judíos, ¿no? Y también me recuerda a una cita que leí hace mucho tiempo de Simone de Beauvoir, que voy a decir de memoria y por lo tanto no digo exactamente, pero el sentido general sí va a ser el mismo, y es que Simone de Beauvoir decía que los opresores no tendrían tanto poder si no tuvieran aliados entre los oprimidos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es el mismo tema del que ya hablé hace un par de novelas, creo, cuando decía que todos estos dictadores no hubieran podido hacer todo lo que hicieron y estar tantos años en el poder, ni ser tan todopoderosos si no hubieran estado apoyados por un sector de la población. Muchas veces parte de la población que apoyaba al dictador era también formaba parte de los grupos más sometidos, ¿no? Como en este caso en El otoño del patriarca. En los años 80 volvemos a tener una novela de dictador, yo me atrevo a decir, a ver, quizás porque estoy muy enamorada del estilo de García Márquez, pero creo que es la mejor novela de dictador que yo he leído, no me atrevo a... Lo digo ya de manera subjetiva, aunque objetivamente creo que es una obra maestra. Estoy hablando de El general en su laberinto, una novela, ya dije, de 1989, que recrea los últimos días en la vida de Bolívar, pero no aparece Bolívar como ese libertador, como ese héroe latinoamericano, sino como un hombre casi como un hombre patético, agotado, hecho polvo, tanto física, como emocionalmente. Si algo tiene esta novela que la hace grande es la construcción. Creo que es una de las construcciones novelísticas más impresionantes que he visto en mi vida. En mi opinión, la más compleja de todas las novelas de Gabriel García Márquez. Sí, es cierto que Cien años de soledad es una novela total, es lo que llamamos una novela total, y que tiene una enorme complejidad, pero creo que nada comparado con El general en su laberinto, que en mi opinión es la más compleja. Mi favorita sigue siendo Cien años de soledad, que conste, pero esta novela es impresionante también. No leí ninguna novela de dictador de los años 90 y hasta el año 2000 no vuelvo a leer ninguna novela de dictador, y de hecho no he leído ninguna novela de dictador escrita a continuación, a partir de La fiesta del chivo del peruano Mario Vargas Llosa. Yo compré La fiesta del chivo el año en el que se publicó, pero no la leí, la dejé durmiendo el sueño de los justos, que se suele decir, en mi librero, y fue mi madre la que la leyó. Quedó a partes iguales horrorizada e impresionada, y fue la que casi me obligó a leerla. Me dijo: es impresionante, la tienes que leer. Y finalmente la leí y ciertamente me parece una novela impresionante. En este caso nos encontramos con una historia que mezcla realidad y ficción, es decir, hechos históricos junto con hechos ficticios mezclados de una manera espléndida, como hace Mario Vargas Llosa, no ya en los últimos tiempos, porque yo no he leído nada a partir de La fiesta del chivo, creo recordar. Las travesuras de la niña mala creo que es posterior y me pareció una novela, bueno, mucho más mediocre, pero yo reconozco que la disfruté, aunque es una novela mucho más mediocre, yo sí la disfruté. Pero esta novela se basa en un hecho real y en un dictador real, que es Trujillo, el dictador de República Dominicana, que ya nos había salido antes, ¿no? Como inspiración para otra novela. Aquí nos encontramos con las consecuencias en el presente en el que se ha escrita la novela, ¿se entiende?, de todo lo que fue la dictadura de Trujillo, pero vista a través de dos generaciones. Una generación que es la que tenía más o menos la edad del dictador,
y otra generación que son los hijos de la anterior. Nos encontramos en una época en la que Trujillo está desesperado y amargado porque Estados Unidos le ha vuelto la espalda. Daos cuenta de que Trujillo era totalmente anticomunista y recibió mucho apoyo de Estados Unidos, hasta que Estados Unidos toma conciencia de las violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en República Dominicana. Bueno, como si la CIA fuera tonta y no lo supiera desde siempre, ¿no? Pero como se hace público y notorio, ya no puede hacerse el ciego a Estados Unidos y le retira ese apoyo. Y Trujillo está amargado y está rabioso por eso. La novela nos cuenta, ahí tiene 3 líneas argumentales. Por un lado, la línea argumental que se centra en el propio dictador, por otro lado en los asesinos del dictador y por último en Urania. Y esta última línea argumental es escalofriante. Urania es hija de uno de los hombres del dictador y a través de ella vemos que nadie está a salvo en una dictadura, ni en la de Trujillo, ni en ninguna realmente, en ningún totalitarismo está nadie nunca a salvo, porque no hay unas leyes que amparen al individuo, que protejan sus derechos. No tienes derechos, no tienes nada. Hay un ser supremo, que es el dictador, que hace lo que le da la gana sin tener ningún tipo de consecuencias. Y Urania, siendo la hija de un hombre de Trujillo, sin embargo, vive unas consecuencias, vive unos hechos terribles, ¿no? Que no voy a detallar porque tenéis que leerlos. Es una novela espectacular. Para mí no tan espectacular como Conversación en la Catedral, pero espectacular. Y esta semana concretamente he leído Los cachorros, yo no sé si llamarla novela o cuento largo realmente, también de Mario Vargas Llosa, que hablaré de ella en el resumen de lecturas que haga, no sé si la semana que viene o la próxima. Francamente me pareció otra pequeña obra maestra. Este es un autor que sí, probablemente a partir del año 2000 o 2000 y algo, todo lo que haya escrito pues haya bajado, haya descendido mucho la calidad. No lo sé, no me atrevo a asegurarlo porque no he leído, creo que casi nada, más allá de las travesuras de la niña mala, que ya os digo que la disfruté, a pesar de que me parece una novela mucho más mediocre que todo lo anterior que había leído de él, pero yo lo disfruté. Tiene esa pluma de Mario Vargas Llosa que hace que te acabe interesando lo que te está contando, ¿no? Pero Mario Vargas Llosa es impresionante. ¿Y por qué digo esto? Porque se ha puesto de moda odiar la obra de Mario Vargas Llosa porque a la gente le cae Mario Vargas Llosa mal. Y simplemente lo único que tengo que decir es que como lector, si tú no lees a Mario Vargas Llosa porque te cae mal, el que pierdes eres tú, ¿eh? O sea, quiero decir, Mario Vargas Llosa ya va a pasar a la historia. Y como lectores, no sé, sinceramente, la aportación de Mario Vargas Llosa a la literatura, no voy a decir latinoamericana, que evidentemente también, sino universal, es impresionante. Es un premio Nobel merecidísimo. Y hasta aquí. Esto es todo lo que tenía que deciros sobre la novela de Dictador. Sé que hay muchísimas novelas de Dictador, muchísimas, se escribieron muchas. Estas son las que yo he leído. Si vosotros habéis leído alguna más y creéis que puede interesarme, porque a estas alturas, y si habéis visto varios vídeos míos, yo creo que ya podéis ir conociendo un poco mis gustos, por favor, dejadme los comentarios en la caja de descripción, dejadme vuestras recomendaciones. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao. Hasta la próxima.